pasado en la semana anterior, en la clase anterior, ¿no? Del curso de economía. Ahora, continuando, vamos. Profesor, disculpe, recupere los minutos perdidos. Sí, al final, sí voy a tomar unos minutos, señorita, por favor, ¿ya? Sí, cómo no. ¿Ya? A ver, sí, vamos a recuperar unos minutos al final. Ya. El problema de la escasez habría que aquí agregar, ¿no? Entre paréntesis relativa, ¿no? Ya los hemos explicado por qué, ¿no? Entonces, el problema de la escasez, la economía como ciencia, ¿qué es? ¿Cómo lo va a resolver? ¿No? Eso es lo que se explica en este cuadro, ¿no? De la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, cómo se resuelve el problema de que se tiene que enfrentar o resolver o atender las ilimitadas, infinitas necesidades de la población? Y de otro lado, los escasos recursos con que se cuenta, ¿no? Entonces ahí estamos frente a ese problema de escasez relativa. ¿Ya? Entonces, la economía que nos enseña frente a esta situación de escasez relativa de recursos, de factores, ¿no? Tanto de los consumidores, tanto de los inversionistas, del gobierno, de los gobiernos, los países, ¿no? Ya, entonces, ¿qué enseña la economía para resolver? Que tiene que pensarse, resolver, tomarse una decisión en base a una elección que se haga. Y esa elección que se haga, ¿no es cierto?, nos ayuda a enfrentar y resolver ese problema de escasez relativa. Si no elige bien, por ejemplo, un inversionista para hacer su inversión, no hace una buena evaluación, un buen estudio de mercado, etcétera, puede fracasar prontamente su negocio, ¿no? Entonces, ese es, digamos, la respuesta, ¿no?, inicial que propone la economía como ciencia para resolver ese dilema, ese problema entre recursos limitados frente a necesidades, muchas necesidades, ¿no? Y asociado a este concepto, ¿no?, de elección está justamente el coste de oportunidad. Entonces, en la ciencia económica nos enseña a través del coste de oportunidad a realizar la mejor y óptima decisión, ¿no? Elección, decisión y tomar decisión. Eso es lo que nos enseña la economía. Y el costo de oportunidad es justamente el término que representa esa toma de decisión. En la siguiente lámina vamos a presentar, ¿no?, qué cosa es costo de oportunidad. Aquí está. Costo de oportunidad, ¿no?, es aquel costo que no está en libros contables, ¿no?, de la empresa. No está, ya, en principio. Representa o nos lleva a sacrificar, ¿no?, como dice acá, debe dejarse de lado algo, sacrificar algo para tomar esa decisión que al mismo tiempo es la elección, la mejor elección que hacemos. Al comprar algo, en el caso de un consumidor, al invertir en algún negocio, en el caso de un inversionista, de un empresario, ¿no? Pero para tomar esa mejor decisión, ¿no es cierto?, lo que se plantea a través de este concepto de costo de oportunidad es que tiene que evaluar alternativas, no solo una alternativa, ¿no? Cuando se invierte, entonces, ¿en qué va a invertir? No tiene más de una opción para esa inversión que va a hacer, ¿cierto?, en algún negocio para hacer su empresa, ¿ya?
costo de oportunidad se asocia a, de esas alternativas, 2 o 3 que tenga, ¿no es cierto? El futuro empresario, el inversionista, va a dejar de lado uno si son 2 proyectos o 2 si son 3 proyectos, que evalúa antes de tomar la decisión, ¿no es cierto? Ya, toma la decisión por uno. Por supuesto, es mejor el que, de acuerdo a un estudio de mercado, a todo el conocimiento de esa inversión que va a hacer, tenga ese empresario, el conjunto empresario, toma una decisión, pero lo hace comparando con las otras alternativas, ¿no es cierto? Con las otras alternativas. Hay una que es la mejor, por supuesto. Toma esa mejor decisión o elige de esa manera, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de comparar con los otros proyectos. Los otros proyectos, por supuesto, el indicador que permite hacer esa toma de decisión en un inversionista es la rentabilidad que va a tener ese negocio. La mejor y la más alta rentabilidad. Pero lo compara con las otras, que tienen menor rentabilidad. ¿Cierto? Entonces, deja de lado a las que tienen menor rentabilidad, porque lo que persigue, ¿no?, un inversionista y un empresario es mayor ganancia, mayor utilidad de esa empresa, ¿no? Lo que sacrifica, como dice acá el término, ¿no?, se debe sacrificar algo, dejar los proyectos, ¿no es cierto?, con menor rentabilidad en el estudio que se está presentando, haciendo, ¿no? Eso que se deja de lado es el costo de oportunidad, porque en base a eso se elige el mejor, ¿cierto? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Es el conocimiento que, producto del estudio de mercado y de otras averiguaciones que previamente tiene que evaluar el inversionista, entonces ya tiene todo ese bagaje de conocimiento para hacer una mejor toma de decisión, ¿no? Pero compara, ¿no es cierto? Entonces hay proyectos que le dan menor rentabilidad, esa la va a dejar de lado, la toma la de mayor rentabilidad y la que está dejando de lado, sobre la cual va a tomar la mejor, entonces se convierte en lo que se llama costo de oportunidad. Si este costo de oportunidad implica, pues, que deje de lado proyectos que tienen de mediana alta rentabilidad, la que toma es superior a eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que aquí se resume, ¿ya? Entonces, el inversionista, aparte de tener, digamos, se puede decir, de ser emprendedor, ¿no?, tiene que, digamos, conocer algo más que eso, ¿no?, para tomar la mejor decisión, ¿ya? Hacer la mejor elección y tomar la mejor decisión. Así es. Muy bien. Entonces, ese conocimiento, eso no se registra en libros contables. Es la sapiencia de ese inversionista. Y si acierta y si hace buena elección, toma buena decisión, su negocio va a marchar propiamente. Y si falla, baja ya, entonces vienen las consecuencias. Si hace mala elección, no tiene mucha información, muy buen estudio, pues puede, entonces allí, como se dice, tu negocio no prosperar como espera, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no?, de ir al centro laboral, ¿no es cierto? De ir al centro laboral, en el caso de un trabajador, ¿no?, un empleado, entonces, ¿qué va a elegir? Tiene 2 opciones. Irse en taxi, ¿no? Y irse en taxi es asumir un costo y no hacer actividad física, vida sedentaria, digamos, ¿no? Ya.
Y la otra opción es ir en bicicleta, caminar, ¿no? Y ahorrarse los 15 soles, ¿no? O, bueno, de acuerdo al ejemplo que está acá, ¿no? Esa es la otra alternativa. ¿Ya? Entonces, si decide, pues, ahorrarse y hacer actividad física y mantenerse más saludable, porque es hacer ejercicio físico, caminar, practicar un deporte, es recomendable, una recomendación médica, ¿no? De prevención de enfermedad, ¿no? En general, ¿ya? Entonces, esa evaluación, ¿no? Entonces, es mejor para el trabajador, pues se mantiene saludable y se ahorra, ¿no? Ese costo. Entonces, es mejor, ¿no? Que tomarse el taxi, gastarlo, ¿no? Salvo en una situación extrema de tardanza, en fin. Pero eso es un ejemplo, ¿ya? Aquí se presenta una información, ¿no? De algún diario o una revista, un estudio sobre la deserción en educación superior. El costo de oportunidad de ese abandono de jóvenes a todos los niveles, no solamente a nivel de superior, ¿no? De universidad, sino también en secundaria, primaria, ¿no? Ya por razones pues, socioeconómicas, enfermedad, ¿no? Trabajo, etcétera, ¿no? Pero es un costo alto, ¿no? Un costo alto, como indica ahí la noticia, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque esos jóvenes ya pierden la oportunidad, ¿no es cierto?, a futuro de convertirse y realizarse pues como profesional intelectual. Entonces, pérdida para el país, ¿no? ¿Cierto? De esa, digamos, de esas capacidades, ¿no? Humanas. Entonces, eso es tomando las cifras acá, ¿no? Ya. En el caso de ustedes, bueno, están preparándose, están, como se dice, han tomado, ¿no?, una decisión, la mejor, frente a otra, ¿no? Que es su costo de oportunidad. Tal vez trabajar y, bueno, a pasearse o de turismo, hacer una actividad distinta, pero hay que valorar en cosas frente a esta preparación que están recibiendo en este periodo y que esto le va a permitir, ¿no es cierto?, asegurar su ingreso, ¿no?, a la universidad, dar ese primer gran paso para luego formarse y convertirse en futuros profesionales, ¿no? Entonces, esa es la mejor decisión. Están dejando de lado otras cosas, otras actividades, sí, por supuesto, pero es su costo de oportunidad para reforzar el concepto, ¿no?, que hemos dado. ¿Qué es esa actividad que se está dejando de lado? ¿No? Eso es. Ya vamos avanzando hacia otro concepto, ¿no?, ya en el campo mismo de la actividad productiva, ¿no? De acá, frontera de posibilidad de producción. Esta frontera de posibilidad de producción que en parte explica una especialización productiva también, ¿no?, el concepto de David Ricardo y antes de Platón, ¿no? Es esta curva que ven acá, ¿no? Esta curva de aquí, que digamos, forma un área, un espacio y un área, con el eje de la ordenada, donde en el eje de la ordenada se pone producción de lavadoras, ¿no? Una economía que se especializa en producir lavadoras, ¿no?, o computadoras. En el caso coreano, están en esa tarea, computadoras, ¿ya? Y en el otro eje, producir zapatos, o vestido, en fin, ¿no? Dos, como se dice, bienes económicos,
¿ya? Dos bienes económicos. Muy bien. Entonces, todos los recursos productivos, todos, ¿no? Se van a dedicar a producir no solo lavadoras, sino se encontraron en este punto extremo. Nada de zapatos, solo lavadoras, que puede ser la decisión que toma la empresa o la economía de un país, ¿no? Simbólicamente hablando o teóricamente hablando, que se especializa en un año, en un periodo, a producir lavadoras para exportar. ¿Ya? Y todos los recursos se dedican a eso. Esa especialización, pero es el punto extremo. Dentro de la curva, producción óptima. La curva entonces se define como aquella cantidad de bienes, ¿cierto? En este caso puede ser una combinación de lavadoras y zapatos, o solo producir lavadoras en este punto, nada de zapatos. O en el otro extremo, nada de lavadoras, y todos los recursos se dedican a producir zapatos, estaban en este punto extremo, donde está la flechita, ¿no? Entonces, pero todo lo que se produce en la curva, ¿no? En la curva ahí en negrita, es producción óptima, utilizando todos los recursos sin dejar de lado, sin desperdiciarlos. Eso es, como se dice acá, una producción posible y eficiente, ¿no? Por eso se llama curva de posibilidad de producción, ¿ya? Todo lo que se produce en la curva, ¿no? Es una producción eficiente. En este caso, en este ejemplo de producción de lavadoras o zapatos, ¿ya? Muy bien. Y entonces ya relacionamos y respondemos, ¿no es cierto? Como nos enseña la economía, a enfrentar la escasez relativa, a decidir bien y aplicar correctamente el costo de oportunidad, ¿no? Para producir en la línea de frontera, en la curva, ¿no? Eso es. Ya está. Entonces, la economía nos enseña eso, ¿no? A utilizar, ¿no? bien nuestros recursos y a llevar a cabo un proceso productivo eficiente. Correcto. Bueno, pero, ¿qué pasa si se produce al interior, dentro de la curva, ¿no? Al interior de este espacio, esta área, digamos, ¿no? Ajá, ya. Entonces, si se produce poca cantidad de lavadoras y poca cantidad de zapatos, no se está utilizando todos los recursos, ¿no? Porque puede ampliarlo, ¿no? Hasta llegar a la curva. Y como no se está empleando todos los recursos, está, como se dice en economía, una capacidad ociosa, ¿no? De la utilización de recursos, entonces una producción ineficiente, ¿no? Un nivel ineficiente, ¿no? Si se produce dentro, acá, no se agota la utilización de todos los recursos, no productivos. Fuera de la curva, más allá de la curva de posibilidades, ¿se puede producir? Tampoco, porque ya se agotaron todos, ¿no es cierto? Al producir estos bienes, ¿no? Lavadoras sí, zapatos. Ya no es posible. Imposible, dice acá, producir fuera. Pero podría surgir, digamos, de repente, ¿no? Que este curva de posibilidades salte, o sea, se traslade hacia un nivel superior, sí. ¿En qué caso? En el caso fue que se explore y se encuentre abundante recurso mineral, petróleo, gas, etc. Si es así, bueno, surge una tecnología, digamos, que permite ahorrar recursos y producir, ¿no es cierto?, a un nivel más alto, ¿no? Entonces la curva salta de acá, salta acá, ¿no es cierto? Más capacidad de producir bienes, ¿sí? Solamente en esos casos, ¿no? Pero de acuerdo al concepto, ¿no? Una producción eficiente es aquella combinación de bienes que se produce utilizando todos los recursos de manera eficiente. En la curva acá, ¿no? En la línea de la curva, ya dentro de la curva. Ahí. En el siguiente lámina, ahí ponemos cifras, ejemplos numéricos. Ya, vamos a ver. Ahí está. Ya, ahora sí. Entonces acá está la curva, ¿no es cierto? Hemos dado el concepto, ahora lo vamos a explicar con números, ¿no? Con cifras. En el eje de la ordenada se produce miles de, acá dice computadoras. En el eje de la axisa
millones de kilos de pan, ¿no? Ya listo, 2 productos, ¿no? Para simplificar la explicación y el concepto, ¿no? Entonces, en A está en la curva, pero es extremo. Se produce 15.000 computadores, ¿no? En un año, pues sí, ¿no? Ya en un periodo. Ya todos los recursos, entonces, se dedica a producir esa y exportar a venderlo, ¿no? ¿No es cierto? Porque el objetivo es eso, de especialización, como nos plantea David Ricardo, ¿no? Porque David Ricardo hace su teoría de las ventajas competitivas o comparativas. Ya. Se produce y se vende al mundo, no se exporta. Ya. Otro año, otro periodo, todos los recursos con que cuenta esa empresa, esa economía, puede dedicarse a producir pan, ¿no? También para exportar, ¿cierto? Ya 5 millones, ¿no? De kilos de pan, ¿no? Produce 5 millones en un año, ya se vende, ¿no? Se exporta, ¿no? Al mundo. Especialización. A y F son puntos de especialización. A y F son puntos de especialización productiva. Pero eso no quita a que se pueda haber una combinación de producir computadoras, panes. En B, ¿no? Se producirá, pues, ¿cuánto? 14.000, ¿no? Computadoras y 1.000.000 de kilos. En B, ambos, con mil, pero está en la curva, producción eficiente. C, D, E, es producción eficiente. Producción eficiente, está en la curva, ¿no? Como vamos a definir. Ahí hay que llegar, ya, agotando todos los recursos y utilizándole eficientemente, ¿no? Eficientemente. Entonces, este es un ejemplo de curva de posibilidades, ¿no? De esta curva, ¿no? Que hemos definido teóricamente, y en el ejemplo numérico ya con datos, ¿no? Con información, ¿cierto? ¿Ya? Si se produce menos, por acá, se puede producir, por supuesto, pero hay capacidad ociosa de recursos, no se utiliza todo. Y eso es ineficiencia, ¿no? Entonces estamos perdiendo ahí, ¿no? Acá. Producir dentro. Más allá, ya no es posible, ¿no? Salvo las excepcionalidades que hemos indicado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En el concepto de economía como ciencia social, también allí se ha mencionado, ¿no? Que hay que producir bienes y servicios para satisfacer necesidades cada vez más crecientes de la población, de los seres humanos en el mundo. En el mundo actualmente habitan este planeta Tierra, más de 7.000 habitamos, ¿no? Más de 7.000 millones de personas, de los cuales en China habitan aproximadamente 1.400 millones. En India superan ya los 1.000 millones. Esos dos países nomás tienen un poco más del tercio de la población mundial. Hoy, ¿no? Al siglo XXI. Esas son las cifras, las estadísticas que se tienen. Entonces, allí cuando hay más población, hay más necesidades, ¿cierto? Y eso requiere de producir mucho más bien, servicios, etc. Pero, ¿qué es la necesidad? ¿Qué es la necesidad humana? ¿Qué es una necesidad humana? ¿Ya? El concepto nos dice que es una sensación de carencia, de falta de algo, ¿no? De no tener un abrigo, una casa, ¿cierto? Y entonces el ser humano, por su propia pues, naturaleza, ¿cierto? Tiene que buscar que atender esas necesidades de falta de alimento, de abrigo, de casa, de conocimiento, inclusive de diversión sana, porque es parte de la actividad que afronta, ¿no? Entonces esa sensación de carencia nos lleva, por lo tanto, a realizar, digamos, como se dice acá, actividades, nos impulsa, ¿no? Por nuestra propia naturaleza humana a satisfacer esas necesidades. No tenemos necesidad de
la necesidad de hambre, ¿no? De comer, de alimentarse, ¿no? Entonces hay que buscar algo, ¿no? Para, digamos, atender esa necesidad. Y esa necesidad diaria, ¿cierto? Entonces eso es lo que se está definiendo, ¿no? Al lado derecho se refieren a necesidades humanas materiales, ¿cierto? Todo lo que en forma personal nos, digamos, nos lleva a satisfacer, ¿cierto? Materialmente. Necesidad de abrigo en invierno, ¿no es cierto? Uno tiene que abrigarse bien, ¿no? Por ejemplo, si uno se enferma, tiene que buscar que lo atienda un médico, un centro médico a la puerta, ¿no? Pero ya esos no son bienes, ¿no? Un servicio de atención de un médico ya no son bienes, ya son servicios. Entonces, la necesidad, ¿no? Entonces se atiende, ¿no? Con bienes, materialmente hablando, como dice acá, necesidades materiales, ¿no? Con estos bienes que se producen, ¿no? Para esos fines, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Acá. Pero también, como vamos a ver luego, hay servicios, ¿no? Que implican, digamos, satisfacción de otras necesidades, ¿no? Son bienes y servicios. Con eso se satisfacen las necesidades humanas. Características de una necesidad ilimitadas porque la sociedad sigue avanzando, sigue desarrollándose y siguen apareciendo y surgiendo nuevas necesidades, ¿cierto? Producto de esos desarrollos científicos tecnológicos. En ese sentido, se dice ilimitado, ¿no? Saciable, el cuerpo humano tiene un nivel, un límite para satisfacer nuestra necesidad de alimento, por decir, ¿no? Un menú bien balanceado, dietético, ¿no es cierto? C, 2 o 3 vasos de agua suficiente para satisfacer esa necesidad de C. Y si uno sigue tomando más agua o se come pues más, repite, ¿no? En menos 2, 3, ya eso, y ya no está satisfaciendo la necesidad de hambre, ¿no? Y ya más o menos entramos a la glotonería, ya entonces eso ya no es. Ya hay un nivel de satisfacción de necesidad, que es la ley de Goza, ¿no? Saciabilidad, ¿no? Esa es la característica. Concurrentes, al mismo tiempo pueden presentarse varias necesidades que enfrentamos. Y si se presentan varias necesidades, varios problemas que enfrentamos, estudiar, tenemos que trabajar, de pronto nos enfermamos, hay varias necesidades que hay que atender al mismo tiempo, ¿no? Hay que priorizar, subrayemos eso, priorizar. Lo primero, la salud, ¿no? Atender esa necesidad y ya estamos aptos para ir a trabajar, estudiar bien, ¿no? Entonces, eso es ya cuando hay concurrencia en necesidad. Sustituible es una necesidad, se satisface de varias formas, de varias maneras, ¿no? El caso de diversión, ¿no? La diversión, el ocio, es una necesidad. ¿Y cómo se enfrenta? En el caso de esa necesidad de diversión. Ya, entonces unas personas pues les gusta
les gusta el karaoke, ¿no? El baile, ¿no? Entonces utilizan su tiempo ahí. Otros, la música, ¿no? Los patines, bueno, en fin, ¿no? Ellas tienen que ahí sustituir, ¿no? Se puede satisfacer de diferentes maneras, ¿no? Es otra característica. Fijables son hábitos. Buenos. Buenos. Fijables, ¿no? Crear hábitos costumbres. Clases, necesidades primarias, secundarias, terciarias. Las primarias se relacionan con la vida humana, con la supervivencia humana. Son biológicas, imprescindibles, como se señala acá, para la vida humana, ¿no? Y ahí están ubicados nuestras necesidades de alimentarnos balanceadamente, ¿no? Cuidar nuestra salud, abrigarse bien en invierno para no sufrir enfermedades pulmonares, ¿no? Vestido, ¿cierto? Y vivienda. Si no se satisfacen estas necesidades, entonces es, ¿no?, una buena alimentación o un menú balanceado, entonces estamos propensos a enfermedades, ¿no? O no nos abrigamos bien. Esas son las primarias. Las secundarias tienen que ver con cómo mejorar las condiciones de vida humanas, ¿no?, que se relacionan, como dice acá, con la calidad de vida y cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas, de nosotros. ¿No? Estudiando, ¿no?, una profesión, ¿cierto? Educación, ¿ya? Practicando deporte para mantenernos saludables, ¿no? Divirtiéndonos sanamente, ahorrando, trabajando. Ya, eso son las necesidades secundarias. Y uno no se muere por no dejar de hacer esas actividades, ¿no? ¿No? Entonces eso es las necesidades secundarias, ¿no? Y la terciaria ya representa, como se dice, posiciones de poder económico, ¿no? Entonces, como tienen ese nivel de ingresos, hablamos de gente millonaria, ¿no?, ¿cierto? Entonces tienen sus propias peculiaridades o estilo de vida, ¿no?, de mostrar pues ese poder económico que tienen, ¿cierto? Entonces, y en sus actividades que realizan, entonces, en verano, bueno, ya utilizan sus yates, ¿no?, para irse de crucero, ¿no? Autos deportivos, relojes, Rolex, que son carísimos, igual que los autos deportivos Lamborghini y otros, joyas preciosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se muestran, ¿no? Por eso dice vanidad, caprichos, excentricidades, ¿no? Los artistas que le va bien en Hollywood, ¿no?, en el mundo, ¿no?, tienen su mascota. Pero ¿qué es lo que pasa? A estas mascotas los tienen les compran pues sus hoteles 5 estrellas a la mascota. La mascota es mejor que el artista. Bueno, ya son ¿cómo se puede decir? Sus excentricidades, ¿no?, que muestran estas personas a los cuales, ¿no?, ese tipo de vida se relaciona con necesidades terciarias, suntuarias o de lujo, ¿no? El nombre, de lujo, ¿ya? Ya, proceso económico. Este es un concepto importante porque en adelante
Vamos a tomar, pues, para cada una de estas fases, ¿no? Clases de 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, acá, estudiante este proceso ha tomado unas 4 o 5 semanas en adelante, ¿no? Estudiando cada una de las fases. Ahora, en esta clase está la primera. En la siguiente ya entramos a circulación. ¿Qué es el proceso económico? El conjunto de actividades económicas que se dan de manera circular y ininterrumpida. No se puede cortar ninguna de las fases. No se puede dejar de producir porque hay desabastecimiento en los mercados, ¿no? La producción en la fase 1 consta de 4 fases. Fase 1, producción. Fase 2, circulación, mercado. Fase 3, distribución de los ingresos, las riquezas que se han obtenido en la fase previa. Y fase 4, consumo, ahorro, ¿no? Después de recibir sus pagos, los diferentes dueños, los factores productivos tienen que atender sus necesidades, ¿cierto? A eso se llama consumo, fase 4. Pero conjuntamente con el consumo, los trabajadores, las personas, dueños de empresas que pueden ahorrar, abren sus cuentas, sus ahorros o reinvierten sus utilidades. Entonces, esa ya es la fase del consumo y el ahorro. Y el ahorro, luego, ¿a dónde va? No va directamente a la producción, no. El ahorro no va directamente a la producción, ¿no? A la inversión, ¿no? El ahorro se canaliza ante la inversión a través del sistema financiero. Entonces, acá, para complementar bien y explicar bien este cuadro del proceso económico, acá se debe poner, ¿no?, un recuadro del sistema financiero. Sistema financiero está vinculado a las 4 fases del proceso. No es una fase más, no. Ya, no. ¿Por qué? Porque los ahorros, la familia de la gente lo canaliza por el sistema financiero. Y con ese dinero del público, de los ahorristas, trabaja los bancos, ¿no es cierto? Prestar, ¿no? Prestar, ¿ya? Y ya ese préstamo que hace el banco a un grupo de personas, a una persona, para que le invierta en hacer un negocio, una empresa. Esa es la primera fase de la producción. Ahí se gasta, ahí se invierte. Comprar materia prima, contratando al trabajador, etc. Entonces, la inversión, que es el gasto que realizan las empresas, se lleva a cabo en la primera fase, ¿no?, del proceso económico. Entonces, no hay que entrar en confusión, porque en ese orden lo vamos a estudiar en adelante, ¿no? O sea, el curso es explicar bien, ¿no?, la fase de este proceso económico y luego otros temas, ¿no?, que hay que incorporar, ¿no?, que están en el plan del curso, ¿ya? Los bienes económicos, ¿no? Hay bienes económicos y hay servicios, ¿ya? Entonces, son conceptos que estamos desagregando de la clase anterior, ¿no?, del concepto de economía, ¿no es cierto? Ya son conceptos. Bienes económicos, ¿qué? ¿O qué son? Son los objetos, los bienes que se crean, que se producen por parte de la empresa, combinando recursos, ¿no es cierto?, con el objetivo de satisfacer las necesidades que acabamos de señalar, ¿no?, en las láminas anteriores, ¿no? Eso, bienes económicos. Y también luego vamos a dar el concepto de servicio, ¿no? Ya como ven acá hay una serie de bienes que se producen por las diferentes empresas y que luego aparecen en estas casas, ¿no? ¿No es cierto? Carros, computadoras, ¿no?, libros, etc. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Recordando que todos los bienes económicos tienen 2 tipos de valor, ¿no? Valor de uso, la utilidad que nos brinda cuando lo compramos, ¿cierto? Lo compramos porque nos van a satisfacer necesidad y tienen una utilidad ese bien que compramos. Y la otra es que cuánto cuesta, cuánto pagamos por él, ¿no? Ese es el valor del cambio, ¿no? Clasificación de bien
económico o de bienes económicos por su duración fungibles. Un bien económico fungible es aquel que desaparece al primer uso, como una fruta, ¿no? Comemos, desaparece la manzana, la naranja, la papaya, etc., ¿no? La vacuna, ese es fungible. Infungible cuando un bien, el uso de un bien, nos permite, con el cuidado debido, que nos, digamos, lo utilicemos repetidas veces algún tiempo, ¿no? Ropa, no nos compramos ropa pues, para un bien, ¿no? Para una apuesta, ¿no? Vivienda, equipos, celulares, ¿no? Nos duran algún tiempo, ¿no? Salvo que nos los roben los fascinerosos, ¿no? Entonces eso infundible, ¿no? Por su destino, ¿no? Los bienes económicos se producen para el uso, consumo doméstico de hogares de nosotros en nuestras casas, ¿no? De consumo. Y de capital son aquellos que se destinan a la producción por parte de las empresas. Las empresas son las que demandan estos bienes de capital. ¿Qué compran las empresas? ¿Qué invierten las empresas? ¿Qué demandan las empresas? Materia prima, ¿no? Maquinarias, equipos, ¿cierto? Y todo eso. El campesino, pues, su bien de capital es la tierra, el abono, ¿cierto? De capital, ¿sí? Para producir nuevos bienes, otros bienes. Esos son de capital. Pero eso es orientado a las empresas, a los productores, y el de consumo a la familia. Por su relación entre ellos, entre los bienes económicos complementarios, pues se necesitan al mismo tiempo dos bienes, ¿no? Para poder consumir, ¿cierto? Aquí se pone el café, se acompaña con el azúcar, ¿no? Rubio o blanco, y los panes acompañados con algo, ¿no? En los sándwiches. Entonces ahí son bienes que se complementan. Los zapatos, las zapatillas con los amarros, ¿no? Y los bienes sustitutos sustituyen, ¿no es cierto? O se puede sustituir un bien por otro. ¿Y cómo así? Bueno, la ama de casa va al mercado, ve que el precio del pollo, ¿no? Ahora en estos días sí ha vuelto a subir, 9, 10 soles. Ya está caro, está caro. Entonces, ese día no compra el pollo o compra menos, ¿no? Entonces, si no compra, lo sustituye. ¿Qué alternativas hay para sustituir el pollo? Pescado, carne de res, ¿no? Perdón, carne de res es más caro. No, carne de cerdo, ¿no? Cerdo, ¿no? Y pescado, ¿no? Relativamente más barato, ¿no? Y entonces lo cambian, ¿no? Sustitutos, ¿no? ¿Cierto? Acá se pone otros ejemplos, ¿no? Mantequilla, queso, té o café. Algunos, por prevención médica, no toman café, ¿no? ¿Cierto? Quita el sueño, bueno, ¿no? Toma un matecito, sustituye, ¿no? Ya vamos a tomar los minutos que la señorita tutora, ¿no? En el control y su apoyo que hace nos ha referido, ¿no? Al comienzo por esta imprevisto de el ingreso al aula, ¿no? Servicio. Ya, a diferencia de los bienes económicos, ojo, hay que subrayarlos, son tangibles, ¿no? Tangibles, ya, los bienes económicos, ¿cierto? Se pueden tocar, ver, ¿no? Los servicios, no. Son actividades, ¿no? Estas actividades son realizadas por otras personas y para dar ese servicio tienen que haber estudiado, ¿no es cierto? Un profesor en la universidad, un técnico en algún instituto superior, un taxista, un oficio, ¿no? En una escuela de choferes o en fin, ¿no? Tener su
tarjeta pues, de conducir, su breve profesional, ¿no es cierto? Entonces, están capacitados para dar esos servicios. Y se consideran inmateriales, ¿no? ¿Por qué? Porque son conocimientos que aplica el médico para atender diagnosticar una posible enfermedad, ¿no? El arquitecto diseñar la construcción de un edificio, una casa, etc. El abogado defender la causa jurídica. Tiene que estudiar, saberse bien, aplicar bien Código Penal Civil. El contador de la misma manera, ¿no? ¿Cierto? Sus libros contables, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los servicios. Todo lo que es servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre, digamos, hay personas, los conductores que tienen que aprender, bueno, ese oficio, ¿ya? Y brindarlo a las demás personas, ¿no? Y son inmateriales. Y los bienes económicos son materiales. Es esa diferencia. Bien económico, bien materiales, tangibles. Servicios intangibles, ¿no? Inmateriales. Entonces, eso subrayemos. Clasificación de servicio privado, público. El privado lo brinda una empresa privada, ¿no? ¿Cierto? Una clínica privada, una universidad privada. Y un público o un hospital del Estado o una universidad pública como San Marcos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y a la diferencia es el costo, ¿no? Hay que asumir, ¿no? El privado cobra por ese servicio. El público, en el caso de educación, está en la Constitución, gratuita en todos los niveles, desde niño, ¿no? Hasta superior, ¿no? Esa es la diferencia, una diferencia también. Ya, ¿qué más? A ver. Al individual, servicio se brinda de manera personal. Un médico que tiene un paciente en su consultorio, está un paciente y el médico, ¿no? Un profesor que es contratado por algún estudiante para que le dicte una clase a domicilio. Ya ese es individual. Un profesor, un alumno, ¿no? En cambio, la clase que hacemos ahorita, por el aula virtual en este programa en PRI San Marcos, ¿no? Como ejemplo, es un bien colectivo, porque soy profesor del curso, ¿no? De economía y sus otros profesores también, y brindamos, ¿cierto?, los conocimientos de este curso de economía, ¿no? En el nivel en que ustedes están de preparación, ¿cierto?, pero necesitan a un grupo de estudiantes. Ese es colectivo. Como ejemplo, pongo eso, ¿no? Ahora, ya en los minutos que quedan, ya unos 5 minutitos más, vamos a explicar la primera fase de producción, la primera fase de proceso económico, que es la producción. Ya, ahora. Y el tema asociado a esto es los costos de producción, ¿no? Y con eso terminamos, ¿ya? ¿Qué es la producción entonces? ¿Cómo se define? Como la primera fase, ¿no? Como la primera fase del proceso económico. Un minutito, por favor. Sí, sí, ya, recoge. Más rápido que Flash. Venga. Continuamos. Primera fase, proceso, ¿no? Económico. ¿Qué se hace en esta primera fase del proceso económico? Se producen bienes y servicios, ¿no? Se producen bienes y servicios combinando, ¿no es cierto?, utilizando los diferentes recursos productivos, contratando trabajadores, comprando insumos,
alquilando ambientes y todas las fuentes de energía, ¿no es cierto? Electricidad, comunicación, seguridad, ¿no? Todo eso acata los recursos. La naturaleza, si es una actividad de agroindustria agrícola, entonces hablamos de recursos de la naturaleza, ¿no? Pero también hablamos de petróleo, de gas, ¿no es cierto? Que nos brinda, pues, la naturaleza, ¿no? El litoral, tenemos un amplio litoral los peruanos, ¿no? Bueno, que no tienen ni Bolivia ni Paraguay. Desde ahí desarrollamos la industria de pesquera, ¿no? De la línea de pescado, etc. Ya, el trabajador está ahí, el capital, ¿no? Financiero, maquinarias, todo eso representa el capital. Abonos, fertilizantes en el caso del agricultor, la tecnología, igual manera, ¿no? Ahora, en estos tiempos actuales, la tecnología digital, ¿no es cierto? El Internet es un gran, como se dice, avance de ser tecnológico, que también se está aplicando en los sistemas productivos, en diseñar, ¿no? En servicios médicos, en la industria, ¿no? Textil, para diseñar los nuevos productos. Todo eso es ahora con software computacionales. Hay que estudiar entonces y adaptarnos a estos cambios tecnológicos, ¿no? El Estado da los marcos de estabilidad para que el inversor tenga cierta confianza, ¿no? Seguridad en el retorno de sus inversiones, ¿ya? El Estado. Y la gestión empresarial tiene que ver con el coste de oportunidad que explicaba hace un rato, ¿no? Al inicio, ¿no? Es saber, ¿no es cierto?, tener un buen conocimiento en qué está invirtiendo su dinero y cuánto es la utilidad, la ganancia que va a percibir, ¿no? Entonces es gestión, ¿no es cierto? A veces el mismo dueño no está ahí, contrata a un experto en lo que ha estudiado, ¿no es cierto? En Estados Unidos, mayormente los que están responsables de estas grandes empresas, corporaciones, son doctores en gestión empresarial, doctores, ¿no? Bueno, eso es la producción. Un representa el nivel de producción, cuánto se puede producir. Eso depende, está en función del conjunto de recursos. Y el conjunto de recursos, si no hay recursos, hay que importar, ¿no? De la disponibilidad de estos recursos, ¿cierto? De eso, y de su costo, y de su precio, y de eso. Y del costo, ¿no? Esta es una función matemática, ¿no? Bueno, ya eso, ya lo que sigue economía, se les explica más. Productividad es el rendimiento de cada factor productivo. La tierra fértil, bien abonada y con buena fertilización, tiene más productividad, ¿no? Mayor rendimiento. Ese factor tierra, ¿no? ¿Ya? El trabajador puede tener mayor productividad si es que está capacitándose permanentemente, ¿no? Adaptándose a los nuevos cambios tecnológicos. Entonces responde mejor que trabajadores de otras empresas que no están capacitándose a ese nivel, no son más productivos. Correcto, esa es la productividad, mejor, mayor rendimiento por cada unidad de factor utilizado, sea tierra, sea trabajado, sea máquina. Correcto. Y entonces, tiene una formulita acá. Producción, tenía y cantidad de factor. Si utilizamos la misma cantidad de factor y la producción es mayor, ese factor, ese trabajador está produciendo más. Tiene mejor rendimiento encima de la media del resto, ¿no? Mayor productividad. Eso. Acá hay un ejemplo, ¿no? Ignacio, no, el tiempo que utilizan es 30 en un mes, 30 días. Ignacio produce 45 sillas o sillones, Santiago 40 mil. ¿Quién tiene mayor productividad? El que produce más en el mismo tiempo, en 30 días. Ignacio tiene una productividad mayor que Santiago.
¿no? Acá está la conclusión. Sí. Su coeficiente productividad 1.5. Dividir, ¿no? ¿Cuánto puse entre el total de tiempo, ¿no? Días, un mes, ¿no? Igual, los dos tienen el mes, ¿no? Pero ¿quién está pusiendo más? Ignacio. 1.5 mayor que 1.33. ¿No? Y entonces es productividad, pero eso no solamente productividad se da en el trabajador, también les he dicho en las tierras. Hay tierras más fértiles, con mayor productividad y menos fértiles. Máquinas, igualmente, ¿no? Factores de la producción clásicos son los recursos que no vienen de la naturaleza, el trabajador, ¿cierto? El más activo porque es el que está en vinculación directa con los insumos, la materia para producir, para crear ese producto, ¿no es cierto? El trabajador, es el activo, como se llama, ¿no? Ambos se definen como originarios, se clasifican como originarios porque, bueno, están esperando la oportunidad de trabajar, ¿cierto? En el caso del trabajador, y los recursos están ahí pues, hasta que los saquen, ¿no? De su estado natural, en el caso de los recursos de la naturaleza, así, ¿no? Y luego el capital, que se deduce del trabajo humano, ¿no? Como plantea Aristóteles, ¿no? Primeramente la ganadería de cultura, y ya luego pues se va extendiendo las formas a través de la división del trabajo a otras áreas, digamos, de mayor diversificación, ¿no? De la actividad económica productiva, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hay una acumulación, hay unas ganancias, ¿no? Que se van a acumular. Se deriva, el capital es derivado, se acumula. Y la empresa es que organiza, ¿no? El inversionista pone su capital, su dinero, pero contrata al trabajador, etcétera, ¿no? Organiza, como dice, ¿no? El empresario, los dueños, o quien lo contrata, ¿no? ¿Cierto? Un gerente, ahí que justamente sea ese líder, ¿no? Organizador de la empresa. Y el Estado que da el marco de estabilidad política, económica, ¿no? Y da, como si ese espacio de confianza, ¿no? Al inversionista privado, Estado regulador, y también justamente cumple esta función, ¿no? Para que el privado tampoco se exceda, ¿cierto? Sectores productivos, sectores económicos primarios, secundario, terciario. Primario es referido a la explotación de recursos naturales. Hay poco valor agregado ahí porque se extrae recursos, materia bruta, se extrae para obtener la materia prima, pero la materia prima hay que refinarlo, ¿no? Hay que convertirlo en insumo, es todo un proceso, ¿no? El secundario es la industria, la manufactura, ¿cierto? En diferentes sectores, más especialización productiva en la industria, que es la actividad, digamos, que más se ha desarrollado en cuanto a especialización en el modelo, en el sistema económico capitalista, ¿no? Industria, ¿no? Y terciario, servicio, todo tipo de servicio. Los costos de producción, ya para terminar, son todos los gastos, todos los desembolsos que hacen los dueños de las empresas, los inversionistas, ¿no es cierto? Para garantizar la producción de los bienes y servicios que han decidido producir, ¿no? Entonces, los costos son de dos tipos o de dos clases, ¿no? Y esto sí aparece en los libros contables para hacer llegar, digamos, su estado financiero, aparece ganancia, estado financiero, a la superintendencia, ¿cierto? De empresas y valores, ¿ya? Entonces tienen que informar, ¿no? De sus costos. El costo, hay costo fijo, que es independiente a la cantidad de producción que se realiza, como los costos de alquiler local, de seguridad,
seguros contra accidentes, incendios, ¿no es cierto? Estos son los costos fijos. Seguros de equipos y de vida, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Bueno, estos son costos fijos, ¿no? Porque son contratos que se hacen con esas empresas de seguro y son pagos fijos que se hacen mensualmente, pólizas de seguro, etc., ¿no? Entonces, también empresas de seguridad que vigilan y cuidan la empresa, aparte de los seguros que se pagan. Esos son costos fijos. O sea, que si hay huelga, los trabajadores de estos seguros se tienen que pagar. El alquiler se tiene que pagar, aunque no se haya producido nada, ¿no? Ya, entonces son costos fijos. Ya, no dependen de cuánto se produce. Si no se produce, hay que asumir esos costos fijos. En cambio, el costo variable sí depende del volumen de producción. Si la empresa no produce nada porque sus trabajadores se han declarado huelga indefinida, no se gasta insumos, no se paga un sol de salario porque están en huelga los trabajadores, el costo variable es cero. El costo variable es cero cuando no produce nada la empresa. Esa es la diferencia del costo variable con el costo fijo. ¿Ya? El costo variable con el costo fijo. ¿Y qué es el costo variable? Insumos que se utilizan, cierta energía que se utiliza para mover las máquinas, mano de obra, planilla. Si hay huelgas, no, nada se paga de salario. Pero también huelga, ¿no? Etcétera. Entonces acá está, ¿no? Materia prima, salario por hora, envíos, ¿no? O sea, de la exportación de los productos, comisiones. Eso depende de la cantidad que sea. Ese costo varía. Y el costo total se suma a los dos costos, ¿no? Costo fijo más costo variable, ¿no? Como vemos acá en este gráfico. Costo fijo total, tanto. El costo variable total, tanto, depende de cuánto se produce. Sumamos los dos costos y acá está el costo total arriba, ¿no? Costo total, ¿no? Ya mantiene la pendiente el costo variable. ¿Por qué? Porque ese costo está dependiendo de cuánto se produce. Se produce más, mayor es el costo, ¿no? Entonces acá está la fórmula, ya esto le consultan al profesor de chat, ¿no? Un poco en qué consiste pues en el ingreso total de la empresa. El costo total ya tenemos acá. El ingreso total es precio del bien que produce la empresa o servicio por la cantidad que va atendiendo, ¿no? En el mercado, ¿no? Por Q. Ese es ingreso total. Y su costo total está acá, la suma de los dos costos fijo y variable, y su beneficio bruto total. Entonces se hará la diferencia de cuánto ha ingresado total de sus ventas, ¿no es cierto? Precio que cobró y la cantidad que ha vendido, menos todo lo que asumió de costo. Ese beneficio total. Acá hay que descontarle depreciación para ver el beneficio neto, el que se reparte entre los accionistas, los dueños de esa empresa, ¿no? Toda esa partecita ya le consulta al profesor de chat. Ya, estas son las claves del ejercicio que 1A, 2B, 3C, 4D, 5B, 6A, 7B, 8C. ¿Ya? Cualquier duda, ¿no? O aclaramiento de estas respuestas, tomen su tiempo y pregúntenle al profesor del chat que está, digamos, justamente en esa tarea de resolver todas sus consultas, todas sus preguntas. Gracias. Buenas tardes con todo. Gracias también a la señorita tutora por esta, digamos, atención, ¿no? Ya nos tomamos unos minutos por la situación que se ha presentado al comienzo, ¿no? Bueno, gracias. Con todo, bueno.